Si hay un icono de la cocina de fin de año, de Navidad y de Año Nuevo, y que después lo tomamos con el mate durante casi todo enero, es el pan dulce. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo, Marina, para que después puedas cocinar vos en tu casa. Hoy vamos a cocinar una receta mega tradicional de las fiestas, que es el pan dulce. Hay un montón de versiones de pan dulce, hay gente que le gusta el pan dulce más compacto, más aireado, con frutas, sin frutas. Después hay otros productos como el panettone, el stollen. Nosotros vamos a hacer un pan dulce clásico. Yo lo que quiero mostrarte es cómo hacer la masa, después le puedes agregar lo que vos quieras, porque también esta es una gran polémica de si me gusta la fruta brillantada, si me gustan las pasas de uva. Está de moda en los últimos años hacerlo con chips de chocolate, chips de dulce de leche o relleno de dulce de leche. A mí es un montón relleno de dulce de leche, pero para mi gusto obviamente. Después puedes hacer combinaciones, por ejemplo, chips de chocolate y cerezas al marrasquino, que a mí esa combinación me encanta. Obviamente el de frutos secos es una bomba y a todo el mundo le gusta. Y también hay gente que le gusta solo, porque por ahí con frutas secas o con fruta brillantada ya es muy pesado. Y como te decía antes, no lo comemos solamente en la mesa dulce el 24 de la noche o el 31 de la noche, sino que después nos queda para algún desayuno, alguna merienda en esa semanita entre fiestas. Así que vamos a ver paso a paso. Presta atención a todos los detalles, a las cantidades y a los procesos que se van haciendo por etapas. Y en este caso lo que te recomiendo es que mires ahora la receta, tengas todos los ingredientes y después cuando vayas a preparar el pan dulce, vuelvas a ver el paso a paso, así no te perdés ninguno de los detalles. Vamos a empezar con la primera parte de la preparación. Yo tengo abajo la balanza que, aunque no se vea, la voy a estar usando. Lo primero que voy a poner son 2 huevos. En este caso no es necesario pesarlo, pero en general son entre 100 y 120 gramos. A esto le vamos a agregar leche entera. Yo en este caso estoy usando leche en polvo y la hice con agua tibia. La idea sería que esté todo a temperatura ambiente. Si no podemos tener leche en polvo y usamos leche de sachet que tenemos en la heladera, la dejamos a temperar unos minutos o la ponemos segundo en el microondas. Con 10 segundos va a estar bien. Vamos a usar leche 125 centímetros cúbicos. Lo siguiente que vamos a agregar es miel. Necesitamos 30 gramos, 20, un poquito más. Extracto de malta son 20 gramos. El extracto de malta lo pueden comprar en cualquier casa de repostería o en alguna dietética. Levadura fresca, vamos a usar 40 gramos, que es casi un cubito entero. Vamos a aprovechar para desgranarlo un poco con las manos cuando lo ponemos. Y vamos a utilizar harina 3 o 4 ceros, vamos a poner 200 gramos. Como vamos a usar gluten, podemos usar harina 4 ceros y va a levar perfectamente, pero si tienen harina 3 ceros también se puede utilizar. Esto lo vamos a mezclar y va a ser nuestra primer parte de levado, esponja o fermento. Depende de la temperatura que tengan en sus casas, puede llegar a tardar de 15 minutos hasta media hora aproximadamente. Así que incorporamos todos los ingredientes, vamos a mezclar bastante. Tengan en cuenta que la miel y el extracto de malta son bastante duritos y tardan un poco más en mezclarse. Ahí. No es necesario que quede perfecto ni que ya estemos usando la amasadora que vamos a usar para el resto de la preparación, pero que quede lo más incorporado posible. Esto lo vamos a tapar con un film o con un repasador y vamos a esperar a que duplique su volumen. Mientras esta preparación duplica su volumen, yo la voy a tapar con un repasador. Vamos a preparar otra parte de secos. Esto es harina de la misma, 3 o 4 ceros, son 200 gramos. Vamos a usar gluten puro, esto también se consigue en dietéticas o en reposterías. Lo que hace el gluten, la proteína del trigo que hace que las masas normalmente sean elásticas, es agregarle un extra de elasticidad a la harina que estamos usando y nos va a quedar una masa mucho más liviana.
Se puede hacer sin gluten, pero si lo pueden conseguir van a ver que queda realmente distinto. Solamente por una cuestión de alvéolos y que quede más liviano, pero rico va a quedar siempre. Vamos a agregar 10 gramos, que sería en cantidades 2 cucharadas de té bien colmadas. Yo esto ya lo tenía pesado, vamos a pasarlo igualmente ahí para que se vea. Estas 2 cucharadas. Y como en toda preparación dulce vamos a agregar 2 pizcas así abundantes de sal. Esto lo vamos a agregar al fermento previo cuando ya haya duplicado su volumen. Una vez que nuestra primera preparación duplicó el volumen, van a ver que está como una esponja, ya con muchos alvéolos, con mucho aire. Lo que vamos a hacer es empezar a usar la amasadora. ¿Por qué la amasadora? Porque vamos a tener que mezclar bastante. ¿Se puede hacer a mano? Sí, pero tengan en cuenta de hacerlo dentro del bowl y con una sola mano y dejarse una mano limpia porque va a ser bastante pegote, no es una masa dura al principio. Yo entonces lo voy a hacer en la amasadora, tengo mi primer fermento y acá tengo la parte de secos que dan 200 gramos de harina, 10 de gluten puro y sal. Dijimos que el gluten es opcional o si lo consiguen. Así que esto lo vamos a empezar a amasar aproximadamente 10 minutos y les quiero mostrar qué es lo que vamos a ir agregando una vez que esto esté bien incorporado. Tengo azúcar común, azúcar blanca, 125 gramos. Acá tengo líquido, que no sé si se ve, pero es edulcorante, son 12 gramos o una cucharada sopera. Lo que vamos a hacer con el edulcorante es reemplazar parte del azúcar. ¿Por qué? Porque si yo quiero poner suficiente azúcar para que endulce bien toda la cantidad de masa que voy a hacer, tendría que poner casi el doble. Y el azúcar genera estructura en las masas, pero a su vez las hace más pesadas. Entonces yo necesitaría agregar más levadura y más cosas y no me va a quedar tan suave y tan etérea la masa o tan livianita. Entonces voy a hacer la parte de azúcar o de endulzado de la masa, una parte con azúcar, 125 y una cucharada de edulcorante. Y después acá tengo manteca, la idea es que esté blandita pero no pomada del todo para que no se ablande tanto la masa. Tengo 150 gramos, así que cuando esto esté incorporado vamos con esta parte. Una vez que la masa ya está formada, vamos a empezar a agregar los ingredientes que mencionábamos recién. Primero vamos con el azúcar, de a poco. Si lo están haciendo a mano lo pueden poner todo de una, pero en la amasadora está bueno que sea de a poco para que se vaya incorporando y no quede todo suelto por abajo y no se llegue a sumar a nuestro bollo de masa. Vamos a agregar el edulcorante. Tengan en cuenta que el edulcorante que usen diga que es apto para cocción, porque hay algunos edulcorantes que se usan solamente para las infusiones, cuando tomamos un té o un café, y esos no soportan cocción. Los podemos poner, no pasa nada, no es que nos vaya a cambiar la masa, pero no nos va a endulzar. Entonces necesitamos que sea apto cocción. Una vez que esté incorporado la parte de azúcar y edulcorante, vamos con la manteca. Ahí. Yo la corté en cubitos, en pedacitos, la voy a ir agregando de a poco. Y acá se va a empezar a formar la masa. Como ven, es un pegote, no es una masa dura. Y es importante en este momento amasar bastante para incorporar la manteca y para que se desarrolle todo el gluten y que se hidrate. El gluten tarda en total aproximadamente 10 minutos en hidratar, entonces es importante que durante ese tiempo sigamos amasando. Ahí está. Vamos a dejarlo amasando, esto como les decía son aproximadamente 10 minutos. Una vez que esté incorporada la manteca y esté más lisa la masa, le vamos a agregar harina, que me restan agregar 100 gramos de harina, porque en total la receta lleva 200, lo pusimos con la levadura, 200 lo pusimos con el gluten y me quedan 100 gramos más. En este momento vamos a agregar las esencias que querramos. Yo en este caso le voy a poner esencia de vainilla y unas gotitas de esencia de nuez. Y le voy a poner una gotita de colorante amarillo
solamente para realzar el color, porque este color así como está me gusta. ¿Qué pasa? Después cuando esto se cocine va a quedar más clarito y no va a quedar muy blanco. El sabor va a seguir siendo el mismo, pero con una gotita de colorante amarillo le va a dar un toquecito más fuerte en el color final. Agregué las esencias, ahora para el colorante voy a frenar la máquina. Ahí está, es colorante comestible en pasta, sino también puede ser líquido. Es apenas una puntita para realzar un poco el color. Como les digo, es 100% opcional. Después de estos 10 minutos de amasado, cuando ya vemos que va aclarándose un poco la preparación, vamos a agregar 100 gramos de harina restantes y con esto se nos va a terminar de formar la masa. Así que vamos a esperar a que se incorpore la harina y vamos a seguir amasando o mezclando en la mezcladora por otros 5 a 10 minutos. El tiempo va a variar de acuerdo a la fuerza, a la potencia que tenga su máquina. Si lo estás haciendo a mano, hacelo por 10 minutos, vas a tardar un poco más porque amasar en total 15 a 20 minutos empieza a cansar, y si no, con la máquina con 5 minutos vamos a estar más que bien. Cuando va pasando el tiempo de amasado van a notar que la masa empieza a formarse en un bollo único y se separa de los bordes, o si lo estamos amasando a mano, que se separa de la mesada y se forma también un bollo. Entonces en ese momento vamos a frenar el amasado y yo en este caso lo voy a pasar a la mesada. Si lo hiciste a mano ya lo tenés en la mesada. Vamos a poner un poco de harina en la mesada porque la masa es blanda. Si lo estabas haciendo en la mesada, lo que puedes hacer es juntar la masa, pasarla momentáneamente a un bowl, limpiar la mesada y ponerle un poco de harina como para arrancar de cero. Acá voy a sacar el gancho y vamos a bajar la masa. Lo que vamos a hacer es asegurarnos que todo esté parejo. Como ven, es una masa blandita y lo que tenemos que hacer ahora es dejar que duplique su volumen antes de ponerle la fruta. Yo lo que hago es darle así como un pliegue para que me quede lisito por arriba, como un pequeño bollado, y de acuerdo a la temperatura que haya en la casa lo podemos dejar a temperatura ambiente o lo podemos poner en la heladera. Yo lo voy a dejar un rato en la heladera porque más allá de que la masa, lo ideal es que yo la toque, si tengo la mano limpia, la toque y no se me pegue. Sí siento que está blandita porque con el amasado y la temperatura ambiente la manteca está bastante, no a punto derretida, pero bastante blanda. Entonces prefiero dejarla un rato en la heladera, que igualmente no va a frenar el levado, sino que va a hacer que se leve un poco más lento. Así que el tiempo de levado para que esto llegue al doble puede variar entre media hora y 2 horas, les diría. Así que vamos a ver más que todo la cantidad de levado, es decir, la modificación del volumen de la masa y no tanto del tiempo. Yo lo voy a pasar a un contenedor plástico para poder cerrarlo. Tengan en cuenta que aunque lo lleven a la heladera o lo tengan a temperatura ambiente, tiene que estar tapado para que la masa no se seque. Tenemos nuestra masa levada al doble, la vamos a sacar del bowl. Estando en la heladera, como tomó un poco más de consistencia, retomando un poco la suavidad que tenía después de toda la parte de la manteca y el amasado en el que le incorporamos calor. Y yo en este caso voy a usar la masa para hacer dos versiones distintas. Esta masa tiene un peso aprox de 1,2 kg, así que la vamos a dividir a la mitad con un cornet o con un cuchillo, ahí. Y la idea es incorporar dos rellenos o dos toppings distintos. Yo lo que voy a hacer es estirar la masa, ahí más o menos en un cuadradito, para mostrarles cómo incorporar
la fruta o lo que le quieran agregar. A una de las mitades le voy a agregar fruta abrillantada. Tengo 100 gramos de fruta abrillantada o fruta escurrida. La voy a estirar en este rectángulo. Y además le voy a agregar 50 gramos de pasas de uva. Yo tengo pasas de uva negra, pueden poner pasas de uva rubias también. Vamos a presionar un poco para que se incorpore en la masa. Y para la otra masa voy a usar arándanos. Son pasas pero de arándano rojo. Se parece bastante a la pasa de uva, pero cuando lo vean van a ver que es más rojito. Y vamos a agregar chips de chocolate 100 gramos. Entonces a cada una de estas mitades de masa le termino incorporando 150 gramos de lo que más nos guste para nuestro pan dulce, o en total estamos poniendo 300 gramos para el total de la masa. Pero está bueno pensarlo así porque podemos hacer una masa, amasamos una vez y vamos haciendo variedad de pan dulces. Si quieren ponerle frutas secas, le pueden poner las frutas secas que ustedes prefieran. Pueden poner almendras, avellanas, castañas, nueces. Les recomiendo que las tuesten en el horno para que tomen más sabor. Con tostarlas a fuego bajo unos 20 minutos ya va a estar bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer un rollito con la masa. Y lo que logro de esta forma es que la fruta quede distribuida pareja en toda la masa, pero que no quede por afuera, como esta pasita que me quedó, no pasa nada. Pero la idea es que no me quede todo por afuera como en este caso, porque después, si eso me queda para el lado de afuera en la cocción, lo que va a hacer es que se queme más rápido o se dore demasiado y tome un sabor amargo. Y en el caso del chocolate, que se derrita todo y que se pierda en el camino y no quede dentro de nuestro pan dulce. Vamos entonces con la misma técnica para esta parte. Arrollamos. Y esto lo tenemos que dejar descansar de nuevo, no para que duplique el volumen, sino para que descanse un poco la masa. Es decir, que con 10 o 15 minutos para que relaje la masa va a ser suficiente. Igual que cuando pusimos la masa por primera vez, vamos a dejarla tapada o con film o dentro de un contenedor hermético. Mientras las masas terminan de descansar, les voy a mostrar los moldes que voy a usar. En este caso yo uso moldes descartables, de los de papel, que están buenos, vienen en distintas medidas. Estos son para pan dulces de medio kilo, sino también vienen más chiquitos, de cuarto y hasta de 100 gramos si quieren usar para regalar, por ejemplo, o más grandes, de 3 cuartos y de 1 kilo. Esta es una de las opciones y es súper sencilla en el caso de que no hagan normalmente pan dulces o preparaciones de este estilo y quieran probar ahora. Y la otra opción es algún molde metálico, como por ejemplo este, que es un molde que es para hacer pandoro, que es otra masa distinta, pero nos sirve perfectamente el molde para hacer un pan dulce. Si usamos estos moldes, directamente los usamos así, limpios, no es necesario ponerle manteca ni nada. También vienen moldes de papel aluminio, descartables. Y si vamos a usar este, sí lo vamos a enmantecar porque se puede llegar a pegar si no le ponemos nada. Vamos a dejar nuestros moldes en un costado y acá tenemos nuestras dos masas. Por un lado, esta que es la de fruta brillantada y pasas. Vamos a cortar a la mitad. Yo lo voy a hacer a ojo, lo pueden pesar para que queden exactos. Y lo que vamos a hacer es bollarlo levemente. Digo levemente porque si yo estoy moviendo mucho la masa, lo que voy a hacer es que la fruta empiece a salir y no es la idea, por lo que les comentaba anteriormente, que si la fruta queda escondida es mejor para que no se dore y se empieza a quemar en el horno y empieza a tomar gusto amargo. Así que tratamos de bollar, pero con cuidado y no mucho. Aquí tenemos los dos que son de fruta y por acá tenemos el que es de pasas de arándano rojo y chips de chocolate. Lo mismo, esta parte que está cerradita la uso como de base, aprieto un poco
Les muestro el bollado al revés, como me quedaría ahí. Voy bollando y la parte de arriba que me quede lo más cubierta posible. Y lo que nos queda ahora es dejarlos levar. Ahora sí necesitamos que eleven al doble porque ya es el último levado y los vamos a cocinar a 150 grados. Es un fuego bien bajo y lo que tenemos que lograr es o que queden doraditos por afuera o idealmente si tienen un termómetro que pueda ir al horno, tiene que tomar 80 grados de temperatura interna. El termómetro que puede ir al horno es este, que es el de sonda, que es una pieza metálica, que esto va dentro del horno, y parte de este cable que también es metálico, y después la parte del display, digamos, con la información queda fuera del horno. Si llegan a usar termómetro, no lo vamos a pinchar el pan dulce cuando se está cocinando o cuando creemos que está. Directamente lo que hay que hacer es el pan dulce, lo pinchamos y lo dejamos levando así. ¿Por qué? Eso lo que va a hacer es que el pan dulce leve bien y cuando nosotros lo pongamos al horno, esto ya esté adentro de la masa. Si yo lo pincho al momento de ingresarlo en el horno, lo que va a pasar es que se me va a bajar, porque yo tengo un levado re lindo y súper suave, lleno de aire y una estructura muy suave porque la masa es suavecita, yo lo estaré pinchando y se me va a aplastar. Entonces lo que vamos a hacer es ya ponerlos en una bandeja a donde vayamos a cocinarlos. En el caso de que tengamos termómetros, ya dejarlo con el termómetro pinchado y siempre por volumen mirar cuando esté al doble, ahí ponerlo en el horno precalentado. 150 grados, que es entre bajo y medio, más tirando a bajo que medio, y este formato va a tardar aproximadamente 30 minutos. Y dijimos que si tenemos termómetro, tiene que llegar a 80 grados de temperatura interna. Acá están los pan dulces ya levados, los vamos a poner al horno. Tengan en cuenta de no entrar la bandeja al horno y golpearla, ni en ningún momento hacer movimientos muy bruscos porque está a tope del levado y no queremos que baje. En este momento le podríamos agregar, si hicieron pan dulce de frutas secas, ponerle algunas frutas secas arriba para que terminen de complementar con la decoración. Si es fruta brillantada o si es chocolate, no se lo vamos a poner arriba porque, como ya les dije anteriormente, se va a quemar. Y yo tengo acá un spray con agua. Lo que voy a hacer es rociarlo cada uno de los pan dulces para que cuando entre en el horno no se empiece a secar desde arriba y evite que eleve. Con esto lo que hacemos es generar humedad en la superficie de la masa, permitir que se siga elevando un poquito más y después que empiece a cocinarse. Y si se fijan, acá tengo ya el termómetro pinchado en uno de los pan dulces para medir la temperatura. Así que, más allá de que yo lo voy a hacer con termómetro, después vamos a ver cuál es el dorado que tiene que tener el pan dulce para estar seguros de que está cocido. Y siempre podemos pinchar con un palillo de escarbadiente o con un cuchillo lo más finito posible y ver si no sale pegotes de masa, significa que ya está hecho. Si sale húmedo el cuchillo, está bien y ya está cocido. Ya salieron nuestros pan dulces del horno. Yo lo que hago es, cuando ya veo que tiene este doradito que me indica que está bien cocido, también chequeo que tenga algo de color en la base. Por ahí en el video no se nota tanto, pero van a notar que cambia respecto a cuando está crudo. Y lo que hago es dejarlo reposar 10 minutos en el horno apagado y abierto para que el cambio de temperatura cuando lo saco del horno no sea tan abrupto. Después lo sacamos del horno, lo dejamos en la misma fuente que va a estar tibiecita y una vez que está a temperatura ambiente ya los podemos o enfilmar para guardarlos o cortar si ya los queremos comer. Si los vamos a enfilmar, hagámoslo en esta instancia cuando todavía no los decoramos, porque después si no el film se nos va a pegar a lo que le queramos poner. Y lo que vamos a hacer es, siempre con un cuchillo serrucho, como si fuera un pan, vamos a cortarlos para ver cómo quedaron. Pueden sacarlos del papel o hacerlos dentro del papel. Este es el de chocolate, que por lo que veo me quedó toda una veta acá, que si corto en el otro sentido me va a venir por este lado. Y este es uno con fruta, que yo veo ahí que hay una pasa. También vamos a cortarlo. Y ven que queda todo súper bien distribuido.
Vamos a agarrar uno de este y vamos a cortar en el otro sentido, a ver si efectivamente nos queda, aunque viene como la curva del chocolate y los arándanos y gira por acá. Lo que les quería mostrar es que queda súper liviano, como si fuera un pancito, pero a su vez es bien dulce o con el dulce correcto, por esta mezcla de azúcar más edulcorante. Y no es una masa pesada, eso hace que leve parejo. Esto yo lo cocino así, acá está la base, esta es la parte de arriba, y no está más pesado acá que acá. Está parejo y va quedando como la veta del bollado. Entonces yo cuando agarro de acá un pedazo, si lo abro, van saliendo las hebras que se formaron cuando yo hice el bollado. Y el doradito que queda por afuera del papel es bien suavecito y tiene un leve color amarillito que lo logro con el colorante amarillo que le agregamos. Y si despegamos acá el papel de abajo también está apenas doradito. Para mí es el punto ideal en que está dorada la corteza por todos lados, pero no llega a secar la parte interior de la miga. Vamos a hablar de cómo conservar el pan dulce. Es una receta que puedes hacer hasta una semana antes. No te recomiendo que lo hagas una semana antes, pero por lo menos 5 o 4 días antes de la fecha en que lo vas a comer está bueno porque va tomando todo el sabor de las frutas o de lo que le hayas puesto. Lo que hay que hacer es sacarlo del horno, dejar que baje a temperatura ambiente y enfilmarlo. Y guardarlo así. En el caso de que lo quieras decorar con chocolate o con frutas y demás, algo que no haya ido al horno, guardalo en el film y en el momento que lo vas a comer, ahí decoralo. Es mejor porque si no después se te va a estar pegoteando la parte del chocolate o los hilitos de chocolate que le quieras poner y va a quedar más desprolijo. Si lo decoras con frutas secas que las vas a poner desde la masa cruda, no vas a tener problema porque va a estar bien sequito y eso se va a conservar perfecto. Ten en cuenta que el tamaño del pan dulce va a hacer que varíe un poco el tiempo de conservación. No porque se vaya a poner feo, sino porque si haces un pan dulce, por ejemplo, de cuarto kilo comparado con uno de medio o de 3/4, se va a secar más rápido. Entonces habría que hacerlo más sobre la fecha. Y por más que nos guste mucho las frutas o el chocolate o lo que le querramos poner adentro, esta masa es muy suave y muy aireada. Entonces, si la cargamos mucho, se va a bajar. Es preferible por ahí hacer la masa con menos carga de fruta y después arriba decorarlo cuando ya está cocido y no tenemos el riesgo de que se baje. Si te gustó esta receta, te recomiendo que antes de hacerlo para las fiestas la practiques una vez para agarrarle un poco la mano a los pasos de la preparación, el amasado y los tiempos de levado y los tiempos de cocción. Sería lo ideal. Si no se puede, antes que nada, por lo menos preparado para las fiestas y va a estar riquísimo seguro. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete a Cocción Noble para seguir viendo el resto de las recetas navideñas para Año Nuevo y las no navideñas también, porque esto se trata de cocinar. Así que vamos a hacer eso, a cocinar.